Buenas tardes, seguimos trabajando con función cuadrática. En la clase que realizamos por Zoom hace un ratito estuvimos trabajando estos mismos contenidos que vamos a ver hoy, pero preparo un video para aquellas personas que no pudieron asistir y para aquellos que precisen repasar alguna de las cosas que vimos, ¿sí? Primero, recordemos que vimos en la clase anterior. En la clase anterior estudiamos que a la función polinómica de segundo grado, f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, siendo a, b y c números reales y a distinto de 0, recordemos que a no puede ser 0, porque si es 0, todo este término cuadrático se me anula. Si se va la x al cuadrado, ya no tengo más función cuadrática, voy a tener una función lineal, por ejemplo. Entonces, siempre que a, b y c sean números reales y que a no sea 0, a esta expresión se la denomina función cuadrática. Los términos que tienen, el término que tiene la x al cuadrado es el término cuadrático, el término que tiene la x elevado a la 1 es el término lineal y el término que no tiene x es el término independiente. Lo que vamos a analizar hoy es qué información me aporta ese número a, ese número b y ese número c. Y para eso vamos a ingresar a esta página que yo les voy a dejar el link en el Classroom. Se llama GeoGebra, tiene muchas herramientas para poder trabajar tanto en matemática como en otras materias. En este caso la vamos a aplicar a función cuadrática. Para eso vamos a trabajar, iniciamos trabajando el análisis de la función y es igual a x al cuadrado. Si la función es y es igual a x al cuadrado, ¿qué valor tendrá el coeficiente a, es decir, el que está acá adelante? Y b y c, que no aparecen, ¿qué números serán? Bueno, como estimo de que deben estar pensando, en este caso a vale 1, porque acá adelante, aunque no lo vea, hay un 1, y b y c, como no están, el valor de sus coeficientes va a ser 0, tanto b como c. Vamos a empezar estudiando, pensando juntos, qué pasará cuando empezamos con a, cuando a tiene valores positivos, cuando a tiene valores negativos, cuando a es un número muy chiquito que está entre 0 y 1, por ejemplo 0,1, 0,2, 0,8, y qué pasa cuando a es 0. Ingresamos a la página GeoGebra. Yo acá, por ejemplo, bueno, quedó con esta función y es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 3, quedó esa. Vamos a poner los coeficientes que necesitamos. Queremos que a sea 1, que b sea 0 y que c sea 0. Cuando yo tengo estos valores, entonces la función me queda y es igual a x al cuadrado. Y lo bueno de esta aplicación, de esta página, es que automáticamente me grafica la función cuadrática. Vamos a empezar cambiando los valores de a. ¿Qué pasa cuando yo a le modifico el valor? Acá, en este momento, a es 1. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a incrementar el valor de a? Por ejemplo, me acerco a 2. Fíjense a medida que yo voy aumentando el valor, ¿hacia qué eje se acerca la parábola? En cambio, cuando yo me voy acercando al número 0, perdón, ¿hacia qué eje se va acercando? Acá llegué a igual a 1, a 0,8, a 0,6. Vamos a hacer que a tenga un valor más chiquito, por ejemplo, 0,02. Es decir, que me acerco mucho a 0, estoy entre 0 y 1, pero no llego a tocar el 0. ¿Hacia qué eje se acerca la parábola? ¿Y qué pasará cuando le empiezo a dar valores negativos? Yo, por ejemplo, empiezo menos 0,8. Hacia las ramas de la parábola, ¿hacia dónde van? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué pasará cuando a es 0? Me queda esto. ¿Es una función cuadrática? ¿Me queda una parábola? ¿Qué pasó cuando a es 0? A partir de eso, lo que vamos a seguir estudiando, acá yo les dejo un resumen, por ejemplo, en este caso A1, A2, A5, A0,02, A0, A-1, que son algunos de los valores que probamos. Y una de las cosas que pudimos observar es que cuando A tiene valores positivos, vamos para atrás, cuando A tiene valores positivos, la concavidad se llama positiva. Cuando tiene esta forma y las ramas de la parábola van hacia arriba, se dice que la concavidad es positiva porque A tiene un número positivo. Y en este caso, siempre que la concavidad sea positiva, la función tiene un punto mínimo. Tiene un punto mínimo y no un punto máximo, siempre es uno u otro. No tiene un punto máximo porque yo no puedo decir cuál es el punto que está más alto, hasta cuál va a ser el mayor número al que va a llegar mi parábola, porque estas ramas de la parábola van a subir indefinidamente hasta el infinito. En cambio, sí voy a tener un punto mínimo, que en este caso va a ser este punto de acá.
Y en cambio, esta parábola, que va a tener esta forma, va a tener una, vamos por acá, va a tener una concavidad negativa, ¿sí? Porque este A va a ser menos 1, así que siempre que tenga esta forma, la concavidad va a ser negativa. Y en este caso, en vez de tener un punto mínimo, como acá, va a tener un punto máximo. La parábola va a ir subiendo hasta que llega al punto máximo y a partir de ahí comienza a bajar. En función de eso vamos a completar este cuadro. Con respecto a la concavidad, si A es positivo, ¿las ramas de la parábola hacia dónde van? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La función tendrá un punto máximo o un punto mínimo. Lo mismo cuando A es negativo. Y en cuanto a la abertura de la parábola, cuando este valor, el módulo de A, está entre 0 y 1, ¿las ramas hacia qué eje se acercan? ¿Hacia el eje X o hacia el eje Y? Y cuando el valor de A, el módulo de A, es mayor que 1, por ejemplo 2, 3, 4, o menos 2, menos 3, menos 4, ¿hacia qué eje se acercan? Luego vamos a seguir estudiando la función cuadrática, pero ahora vamos a cambiar los valores de B. Así que volvamos al GeoGebra. Y vamos a empezar a cambiar en este caso los valores de B. Yo acá vamos a volver a poner la función original con A1. ¿Qué pasa cuando B empieza a tener valores positivos? Voy a empezar a modificarlos. Fíjense hacia dónde se desplaza la parábola. En cambio, cuando yo a B le doy valores negativos, se desplaza hacia el otro lado. Entonces lo que tenemos que completar en el siguiente cuadro, yo acá tengo algunos ejemplos, acá tenemos con B0, B2 se corrió para acá, B4 se sigue desplazando y acá el caso de las B negativas. Cuando B es mayor que 0, la parábola se desplaza hacia izquierda o hacia derecha. Y cuando B es menor que 0, es decir, es un número negativo, ¿hacia dónde se desplaza? Por último, en cuanto a los análisis, nos falta nada más analizar qué es lo que pasa con el coeficiente C, que la verdad que nos da mucha información el coeficiente C. Así que vamos a seguir trabajando, voy a ampliar y vamos a cambiar, que B valga 1 nuevamente, C, vamos a ir cambiándolo. Acá, perdón, tiene que valer 0. Vamos a empezar a cambiar el C. Acá C vale 0. Fíjense qué pasa cuando C vale 1. ¿Qué le pasó a la parábola? Y cuando C vale 2, fíjense que la función me quedaría y es igual a x al cuadrado más 2. Esta gráfica, como ven, subió. ¿Y en qué punto está cortando al eje Y? ¿A dónde cortará cuando yo a C lo cambie a 3? Fíjense. ¿Qué pasa si en vez de poner 3 pongo que C valga menos 2? ¿Qué número cortará del eje Y? Exactamente, va a cortar acá de vuelta en el mismo número. O sea que C, la información que me da, es dónde se corta al eje Y. Es como la ordenada al origen en lo que era función lineal. Seguimos trabajando entonces. Acá vemos diferentes valores de C y cómo nos quedan las gráficas. Y tenemos que completar. El término independiente, el coeficiente C, nos informa cuál será la intersección de la gráfica con cuál eje, con el X o con el Y. La segunda actividad es, yo les doy una función y me tienen que decir en qué puntos corta el eje X, en qué puntos la gráfica corta el eje Y, y si la función tiene un máximo o un mínimo y en qué punto. Para eso pueden estos mismos valores reemplazarlos en la misma página de recién. A va a ser 1, B va a ser 4, C va a ser 3, y cuando lo hagan les va a aparecer esta función. Acá ya queda graficada. A1, B4, C3. Miremos. Recordemos que el eje X es el horizontal. ¿En qué punto se corta al eje X? Tenemos un corte acá y un corte acá. Y la segunda pregunta era, ¿esta función tiene un máximo o un mínimo? ¿En dónde se corta al eje Y? Como vamos a ver, en este caso, estos van a ser los dos puntos en donde se corta el eje X y parte de teórica, a los puntos en los que se corta al eje X, donde la gráfica corta al eje X, se la denomina ceros o raíces. Siempre que yo les pregunte cuáles son las raíces, les estoy preguntando cuáles son los puntos en los que se corta al eje X. Y este punto, que puede ser un mínimo o un máximo, en este caso es un mínimo, se lo denomina vértice. Cuando yo les pregunto cuál es el vértice de la función, les pregunto cuál es ese punto mínimo o ese punto máximo, depende de la función. Por otro lado, fíjense que acá, donde se corta el eje Y, en este punto 3,
Y miren el valor de C. O sea que claramente C nos da mucha información. Fíjense que acá A es el número 1 que es positivo, así que la concavidad es positiva, tiene un punto mínimo, y el valor C me indica que se corta el eje Y en C. Como B es un número mayor que 0, la parábola se desplazó ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y por último, lo que van a hacer ustedes es lo mismo, pero con esta función. Y es igual a menos 1x al cuadrado más 6x menos 5. Piensen cuál es el valor de A, cuál es el valor de B, cuál es el valor de C, y en función de eso van a fijarse. Van a la página de GeoGebra, reemplazan los valores e indican cuáles son las raíces, es decir, cuáles son los puntos en los que se corta el eje X. ¿Cuál va a ser el punto en el que se corte el eje Y? ¿Y cuál va a ser el vértice? Ese vértice puede ser un máximo o un mínimo. Habrá que graficarlo y analizarlo. Si A vale menos 1, ¿la concavidad será positiva o será negativa? Y tendrá un punto máximo o un punto mínimo. La idea es que ustedes ya viendo la fórmula empiecen a anticipar algunas particularidades de la función. Si el número C es menos 5, ¿en qué punto se cortará el eje Y? Ya esto, sin graficarlo, mirando esto deberían empezar a verlo, aunque no esté graficada la función. Y cuando la grafiquen van a ver que tenían razón. Cualquier duda me pueden escribir, espero que se haya entendido. Les mando un abrazo grande.